susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos de la eterna llama, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos de la eterna llama, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, mis queridos acólitos, a un nuevo podcast de Ecos del Averno. Esta semana toca entrevista, que sé que os gusta mucho. A mi parecer, muy interesante. Hablaremos con alguien que lleva viviendo el misterio desde edad muy temprana, experimentando fenómenos poco usuales, y cuyo contenido me ha llamado la atención, por lo que he considerado que sería interesante para vosotros, mi fiel y gran comunidad, a la que siempre quiero traer lo mejor. Así es que vamos a conocer sus vivencias y experiencias, así como su trabajo de campo. Hablamos de Javier, más conocido por su alias Black Daga. Es un investigador de fenómenos paranormales y creador del canal de YouTube Investigación Paranormal Black Daga, dedicado al mundo del misterio, fenómenos paranormales y true crime. Sus temáticas recurrentes abarcan desde investigaciones de campo en sitios con actividad paranormal hasta el análisis de crímenes reales no resueltos, a menudo combinando ambos mundos. Por ejemplo, ha realizado investigaciones paranormales en el Barranco de la Romana, relacionado con el desgraciado caso Alcácer, o por ejemplo un palacio embrujado escenario de un antiguo asesinato. El tono general de sus investigaciones es profesional y respetuoso, evitando la burla o la exageración gratuita. De hecho, él mismo recalca que las evidencias que muestra no son para ganar más seguidores, sino para compartir lo vivido honestamente. De igual modo, en el caso Alcácer, uno de los crímenes más mediáticos y tremendos de la historia de España, ha explorado el lugar donde fueron halladas las víctimas, en busca de evidencias paranormales y conexiones ocultas. Llegó a recibir amenazas y coacciones de detractores anónimos intentando silenciarlo, a lo que él respondió públicamente con firmeza: "No me vais a parar". Pese a estas dificultades, Javier ha continuado investigando con determinación. Así es que nada, sin más dilación, vamos a dar comienzo y arrancamos la entrevista de hoy en Ecos del Averno. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bienvenido Salvo? a Dale, Ecos del muchas Averno. gracias. Nada, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para romper el hielo,
Pues cuéntanos un poquito sobre ti, Javier, de, por ejemplo, dónde surge tu interés por el mundo del misterio y lo paranormal. A ver, yo sí que llevo desde el 2010 de forma pública, como Ujú. más a un estilo profesional, pero sí que es verdad que yo desde muy pequeño, pues me empecé a interesar por todos estos temas, ¿sabes? Sí, Hablamos de, pues, la primera Ouija, porque fue el primer contacto que tuve con todo esto, que fue a través de esa herramienta. Pues estaba en segundo de GB, ¿sabes? O sea, que es que era un niño muy pequeño. madre mía, empezaste fuerte, ¿no? Sí, Con Ouija. eso es, eso es. Yo como le comenté a Pedro también, a Pedro Amorós en la última entrevista que hice con él, lo mismo, pero yo sin Ouija, no fui tan a lo... Es Pero que, sí ¿sabes qué que, pasa? Que en esa época, por lo menos ujú, yo cuando era más pequeño, también hubo ahí como sí, de un estas boom, ¿no? cosas que los niños descubren y empiezan, porque yo realmente tuve ese contacto porque vi a unos chicos más mayores, ¿sabes? Y me acerqué. Claro. Sí que hubo en esa época un boom de la Ouija, ¿verdad? Que se vendía como si fuera un juego, que incluso Eso es, yo creo que esto de los que hacían juegos de mesa te hacían el Monopoly y la Ouija. O sea que sí eso es, que eso es. tuvo un impacto grande. Yo también de pequeño, pues eso, yo empecé leyendo libros, o sea, había una enciclopedia que era de las ciencias ocultas y la tenía mi madre y yo iba empollándome todos los libros y supongo que a todos los que nos gusta el misterio empezamos con una edad chiquitita, vamos, que nos viene ya de nacimiento casi, ¿no? Claro. O de muy jóvenes. Antes de ser Black Daga, antes, bueno, en este caso tú como llevas toda la vida, pero antes del 2010, quién era Javier? ¿Cómo era tu vida antes de dedicarte a investigar lo paranormal en público? Pues a ver, yo, ¿dices a nivel profesional o en general? En general. Pues en general, a ver, yo lo que realmente estaba muy enfocado es en escribir libros, ¿vale? Como novelas un poco de misterio y todo este tema. O sea, yo en ningún momento pensé en dedicarme a la investigación paranormal en plan primera persona, ¿sabes? Investigador de Sí. campo. En ningún momento pensé nada de esto, ¿sabes? Y yo en ese tiempo llevaba muchos años con un problema de tema espiritual, ¿vale? Como apegado a una entidad conmigo, que estuvo como 17 años conmigo. Ujú. Entonces, yo realmente jamás pensé en dedicarme a algo que me daba terror, ¿sabes? Yo O creo sea, que eso siempre me había... también es común, ¿no? Entre todos los que nos gusta ahora el misterio, que nos encanta y nos tiramos de cabeza donde sea, ¿no? Sin pensarlo. De pequeñitos éramos un poco, no caguetas, pero que sí que teníamos mucho, más que respeto, pues un poco de miedo, ¿no? Por todo este tema. Claro, yo lo que te digo, yo pienso que a través de la Ouija que hice, pudo ser que algo se me apegase a mí, ¿sabes? Es lo que yo Ujú. pienso, a no ser que fuera conmigo. Pero eso es una historia larga que te puedo contar que es como para escribir un libro, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando decidiste lanzar tu canal de YouTube, ¿no? El canal Investigación Paranormal Black Daga, ¿qué Sí. aspirabas lograr? ¿O qué imaginaste en ese momento que llegarías a conseguir? Pues mira, yo es que antes de este proyecto tenía otro, ¿vale? Que ese es el que te digo que tengo desde el 2010. ¿Vale? Es otro canal de YouTube, lo que pasa que tenía mucho problema de copyright, yo no lo tenía ni siquiera monetizado ni nada, ¿sabes? O sea, Ujú. yo hacía los reportajes, más que nada, yo a lo que lo enfoqué cuando yo abrí mi primer canal fue como a intentar ayudar a las personas que estaban pasando por lo que yo había pasado, ¿vale? Eso es Sí, mi enfoque fue. Yo en ningún momento pensé en hacer televisión o cosas que luego me vinieron que jamás pensé, ¿sabes? O sea, yo lo enfoqué un poco a dar esa información porque yo, como te dije, durante todo ese proceso, que lo pasé muy mal, ¿qué pasó? Pues que recibí millones de informaciones falsas, o sea, de claro. mentira, de intentar sacarte el dinero, de un montón de cosas, y Sí, nadie sí, te sí. ayudaba, ¿sabes?
Claro, y la idea de tu primer proyecto fue precisamente esa, ¿no? Ayudar a Pues gente que estaba como realmente, tú. realmente yo lo enfoqué como a, joder, pues igual que yo he vivido así y he tenido este problema y dar gracias a Dios que me ayudó una persona y lo pude solucionar, pues yo quería un poco como enfocar eso, bueno, ya habrás visto que en mi canal pues meto mucha leña a todo este Sí, tipo de personas que se inventan todo, ¿sabes? Pero es sí, por sí, eso, más que nada es porque como yo lo pasé tan mal, pues me hace daño ver eso, ¿sabes lo que te quiero claro. decir? Luego, si quieres, ahondaremos un poco en esa historia y la tratamos Sí, también. sí, 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 sí. Tu contenido veo que combina pues una narrativa documental con trabajos de campo, ¿no? ¿Cómo preparas una investigación antes de ir al sitio? ¿Sueles documentarte con archivos, noticias, antecedentes históricos del lugar o el caso? Sí, yo suelo buscar información primero de la zona, vamos, de lo que es el lugar, ¿no? Pues primero, como superficialmente, las típicas historias, ¿no? Leyendas que Ujú. se habla del enclave en sí. Y luego, bueno, pues ya sabes que pues tiramos un poco ya de Google Earth, mapas, nos metemos ahí un poco más a planificar, ¿no? Lo que es el tema acción de encontrar el lugar, de dónde tengo que aparcar el coche Sí. camuflado, etcétera, etcétera, etcétera. Más o Ujú. menos esa es la planificación que suelo hacer. Pero bueno, miro de todo. O sea, por ejemplo, ahora con la última investigación, para poder buscar a los dueños del lugar, o sea, fue un jaleo. Sí, sí, la he visto, que además es muy interesante y luego tocaremos un poco cómo ha sido y la relación, ¿no? Volviendo a tu trayectoria, ¿no? En el mundo del misterio, has colaborado también con televisiones y programas de México, ¿no? Dedicados a lo paranormal. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, antes de Extra Normal, que es el programa más conocido, que es ese a nivel nacional, Sí. yo ya tuve un encuentro con una pequeña productora de Tijuana, de la zona de Tijuana, que era un chico que entraba mucho en historias de terror y tal, y me contactó de una manera, pues igual, me encontré un correo, estuve hablando con él y con Venga. ese chico fue con la primera persona que trabajé, y luego ya trabajé también con otros 2 chicos de Mérida, Yucatán, también que era un programa pequeñito de misterio, también estuve trabajando con ellos. Antes de Ujú. Extra Normal, que bueno, que fue un poquillo ahí el bombazo, Sí, el boom. pero yo realmente, como te decía, yo no pensaba que me iba a llegar eso, porque no tampoco lo busqué, ¿sabes? O sea, me llegó porque se interesaron por mí. Realmente, fíjate, era un canal pequeño lo mío, o sea, como para que se interese un programa tan famoso en México, lo que vieron es al personaje en sí, ¿sabes? Les gustaba cómo realizaba las cosas, a Ujú. nivel estético, porque es televisión, a nivel todo, porque tienes que vigilar todos los mínimos detalles de todo en la tele realmente. O sea, si el personaje no interesa, lo tienes jorobado, Sí, sí, ¿sabes? sí. Está claro, está claro. Eso en cualquier televisión, ya no solo en ámbito paranormal, sino en Eso cualquier. es. Luego en tus vídeos, bueno, en general te presentas como investigador de fenomenología paranormal y de espiritista. ¿Tienes algún don o sensitividad? Pues mira, yo lo que te comentaba antes, cuando era más pequeño, empecé a escuchar cosas, ¿vale? Yo realmente no me acuerdo muy bien de las cosas que escuchaba, ¿no? Ujú. Sé que mis padres, pues lo típico, tu hijo empieza a hacer cosas extrañas, le llevas al psicólogo. O sea, mi infancia ha sido millones de psicólogos durante muchos años, ¿no? Entonces, yo es verdad que me acuerdo de algunas veces que me sacaban del colegio y me llevaban al psicólogo por la mañana y me hablaban de que asemejara lo que escuchaba con cosas, ¿no? De la calle, rollo, pues si es esto, pues es con un coche, ¿no? O si Ujú. es, oye, es no sé qué, es con un animal. Yo no recuerdo qué escuchaba. Sí que es verdad que ahora, al ser mayor y al haber estudiado mucho, sí que yo creo que lo que yo tengo se llama clariaudiencia, ¿vale? Como un Sí, clariaudiente.
¿vale? Es una persona que puede escuchar algo más. Sí, sí, que no ves, no llegas a... No Porque veo, hay diferentes tipos de eso sensitivos o es. Sí medium. que es verdad que el clariauyente, ¿no? La diferencia de la pequeña psicosis o esquizofrenia, ¿vale? Es que no escuchamos mandatos, no escuchamos ni a una persona hablándonos frases, ni, ¿sabes? Se suele escuchar una palabra o se escucha tu nombre, lo Sí. que más tu nombre, como que te llama alguien, con una voz muy parecida a lo que pudieras escuchar como una psicofonía. Eso es lo que yo he percibido desde muy pequeño durante años, ¿no? ¿Y lo Solo sigues percibiendo ahora? Sí, o sea, lo tengo más, a ver, tengo un tránsito porque yo realicé o sea, entré en la religión yoruba, en la tradicional yoruba, no en la afrocubana, ¿vale? Que es lo que Ujú. más o menos veis sobre más Latinoamérica y todo el rollo. Pude entrar en la tradicional porque en la tradicional no haces un pacto y entras como en la afrocubana, ¿vale? En la tradicional debes ser elegido por los orishas para poder entrar a la religión. Ujú. Entonces sí que es verdad que nosotros, la primera introducción a la religión se llama despertar de Ori, ¿vale? Ori es como un santo que tenemos en cabeza, Sí. mm, pues traducido sería el despertar de la conciencia, ¿no? En general. Y es verdad que cada vez que te haces Ori, porque te lo haces varias veces al año, tienes las capacidades todavía mucho más. Si ya tenías algo básico, se te aumenta. Lo Y yo desarrollas, ¿no? Llega a eso es. su máximo exponencial. Y yo es verdad que a partir de ahí, bueno, yo he estado hasta esa hacerme Ori, y a lo mejor las primeras veces estaba hasta 4 días malo en mi casa, o sea, es bastante potente Ujú. esa ese ritual, vamos a decirlo así. Entonces, yo es verdad que a partir porque yo nunca había mezclado el crimen con la investigación paranormal. Esto es una idea que se me ocurrió con el primer vídeo que hice de Alcácer Sí. y con este proyecto nuevo. Y es verdad que yo lo noté mucho porque yo ahí en ese momento en Alcácer todavía no tenía Ori. Pero un poquito después y antes del caso Asunta, ya me activaron Ori y es verdad que lo pasé mal, mal, mal. A nivel muy emocional dentro de la casa de Asunta. Porque sentías el dolor, a lo mejor, o la Sí, sí, atmósfera. sí, o sea, yo jamás me ha pasado de salir de un sitio como querer llorar, ¿sabes? Como angustiado, como un Ujú. dolor emocional en el pecho, ¿sabes? O sea, de hecho, yo la primera de las veces que entré, porque tuve problemas con aparatos allí dentro y un montón de cosas que no se han llegado a ver. Llamé a mi mujer por teléfono en plan de mal, oye, estoy Sí. así, nunca había sentido, nunca me había encontrado con una situación así, ¿sabes? Yo siempre había sido entrar, pero no al igual que ahora. Ahora, pues es como que siento muchísimo más las esencias de los lugares, Sí, ¿sabes? como que absorbes, ¿no? Lo que es Eso el es. ambiente, el Por sufrimiento eso que es un hay. poco más en ese tema espiritista. Bueno, yo al final cuando nosotros entramos a la religión, nos hacen un registro y es verdad que a mí me han hablado de que yo tengo una especie de contacto muy fuerte con el tema de los muertos. Entonces, en ese tema entras como espiritista en la Ujú. religión, ¿sabes? Es como una persona que tiene más enfoque a los eguns, a los muertos. Vale, es muy interesante todo esto, la verdad. Hemos visto además en algún vídeo, ¿no? Que te adentras solo de noche en lugares abandonados en busca de actividad paranormal. ¿No te da miedo? O, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido que salir corriendo de un sitio por sentirte sobrepasado? Pues mira, el otro día justo me estaba acordando de esto, ¿vale? Y te voy a decir, o sea, claro, claro, había pasado tiempo y cuando yo empecé vas haciendo pequeños logros, ¿no? Como pequeñas misiones, como digo yo, que Sí, tienes que superar. Y yo los temas en solitario los fui haciendo de muy poquito en poco. O sea, es una cosa que aunque lo vea la gente así en vídeo, es súper complicado controlarte solo en un sitio así, ¿eh? sí, Entonces, sí, sí, yo lo sé por experiencia.
Yo me acuerdo de estar, pues, entrar a un cementerio y aguantar 15 minutos, ya ves tú, o sea, nada. Ujú. Entrar a un sanatorio, la primera planta, pues hacerla un poquito tú solo, pues, o sea, todo fue en proceso, no es que yo ahora directamente, ¿sabes? Me veáis aquí súper a tope, sino tuve un proceso. Lo Ahí. bueno de mi proceso es que fue muy lento, pero fue con un paso fuerte, ¿sabes? A lo mejor no me hice súper famoso, pero sí me llegó a ser quien soy yo ahora mismo, ¿sabes? A tener un control muchísimo más de mi cabeza en sitios así y poder entrar solo. Pero como digo, tiene un proceso, no es, a la venga, voy directamente y hago esto, porque es que no lo haces. O sea, ya te digo yo Claro. que yo a muchos que veo a veces pues ahí solos y tal, con cosas extrañas, raras o pasando muchísimas cosas y el tío aguantando de una manera, yo realmente no me las creo porque digo, mira, o sea, es que eso te pasa yo sabiendo que he entrado a estos sitios y sales echando hostias de verdad. O sea, no es que te quedes ahí, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, Yo tengo experiencia también porque he visitado sitios también y eso es. la verdad es que la tensión de la soledad, ¿no? Lo hace el doble de experiencia, es mucho Sí, más sí, sí, sí. impactante. La adrenalina está a tope en esas situaciones. Algo que llama la atención precisamente, viendo tu canal y tu forma de investigar, es cómo logras conectar lo paranormal con el true crime, ¿no? Por ejemplo, en el caso Macastre, ¿incorporaste una investigación espiritual en un crimen real o en Alcácer del que hablabas antes? ¿Exploraste posibles causas ocultas? ¿Qué te atrae de estos casos reales que son tan oscuros? ¿Es darle voz a las víctimas a través de lo paranormal o arrojar nueva luz sobre estos misterios? Yo la verdad te diría que es como eso, como dar. A ver, yo lo que estoy cansado, por ejemplo, en estos temas, que yo los veía constantemente, era como que todo el mundo se repetía constantemente lo mismo, o sea, la misma información que todos tenemos, acceso a libros, ¿no? O a temas de internet, Ujú. era como gente repitiendo constantemente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y yo siempre pensaba, porque había visto a alguna persona que había ido, ¿no? Con intención de hacer algo paranormal, pero no era algo pro, no era algo que yo veía que fuera profesional, que se pudiera intentar, pues, coger ese tipo de respuesta, a lo mejor de algo que nos podría interesar a todos. Entonces, yo me embauqué en esto de esa manera, pues, en plan de intentar expresar a la gente otro tipo de forma de ver ese crimen, ¿no? Pues de una forma de investigación paranormal, ¿no? O pseudocientífico, y intentar captar alguna respuesta inteligente que pudiera, ¿sabes? Darnos alguna información de lo que realmente todos queríamos saber, ¿no? Así es. Hablemos, por ejemplo, de esa exclusividad que quieres mostrar. Por ejemplo, en uno de tus recientes trabajos sobre el caso Macastre, anticipaste que ibas a mostrar imágenes en exclusiva jamás vistas en España y veo que pudiste acceder a lo que es la caseta esta donde se produjo un poco Sí. todo. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Qué sensaciones encontraste ahí dentro? A ver, yo de primeras, pues como te comentaba yo ahora, pues tengo como un radar, pues bastante potente, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que a mí lo que más me impactó es que parecía como si este señor hubiera cerrado la caseta después de haberse encontrado a la chica allí en la cama y se hubiera quedado todo, tal cual. O sea, era entrar y era como volver a estar en hace, yo qué sé, Sí, ¿sabes? sí, he visto el vídeo y la verdad es que el sitio impacta, ¿no? Porque está hasta la cama con la ropa, ¿no? Y está todo Sí, sí, ahí. sí, está tal cual. Digo, yo no sé si este señor, después de esto, cerró la puerta y se quedó todo igual, porque yo qué sé, los resquicios estos de chimenea y todo estaban tirados allí, o sea que en todo lo demás estaba limpia la casa, ¿sabes? Y me pareció extraño, o sea, me pareció como en plan de como Ujú. si, yo qué sé, hubiera estado la policía o la Guardia Civil hace 2 días y entraras tú, ¿sabes?
Claro, yo supongo que para ese hombre sería un impacto, ¿no? Todo lo que pasó allí y Yo dijo, creo que sí, 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 sí. Es muy complicado de entrar, ya te digo. No puedo hablar mucho de ese tema ujú, porque me han tachado de todo ahora mismo en las redes. Pero decir que el señor murió, ¿vale? O sea, lo tiene la familia. sí, Y era como casi imposible entrar ahí. Pero bueno, que tuvimos la suerte de poder acceder. Ha habido a mucha gente que no le ha gustado esto, sobre todo gente que se dedica a temas de crimen, que yo, oye, yo en ningún momento hago esto para molestar a nadie, ¿sabes? O sea, y de ujú, hecho, por lo que estamos hablando, yo mi trabajo es pseudocientífico. Yo no lo hago a tema de, pues yo qué sé, y de de criminólogo, espectáculo, ni ¿no? O de... de show, que tú lo haces porque Claro, de claro, verdad claro. quieres ahondar en lo que pasó allí, e intentar conseguir otro tipo de respuestas, ¿no? Que Yo los mi idea era intentar ver si había alguna similitud con Alcácer. Entonces yo estuve haciendo muchísimas preguntas, ujú, incluso llevamos las pequeñas pruebas que conseguimos sí, y es verdad que, o sea, sí que se activaron ciertas cosas, pero a mí, estando allí y luego habiendo estado donde en el Barranco de la Romana, me parecieron 2 lugares totalmente distintos y las energías que se percibían, en este caso entidades, ¿no? O no sé si fueran, pues, sobre el crimen, eran totalmente distintas, no tenían nada que ver, no a nivel tuviste espiritual. sensación de conexión, ¿no? Entre ambos. Eran distintas. O sea, yo para mí era una cosa y otra. O sea, no se me asemejó nada, ¿sabes? Sí que me pareció muy raro lo del el canal de riego, el número 13 que me dejó un poco alucinado, porque digo yo: Ujú. "Joder, es un número muy", Sí, es ¿sabes? peculiar, Sí, muy particular. Pero por lo demás, eran cosas distintas a nivel espiritual. entiendo. Otro caso inevitable en esta charla, que es el que acabas de mencionar, es el caso Alcácer, posiblemente uno de los crímenes más controvertidos de la España reciente, ¿no? Tú no solo resumiste la historia en tu canal, sino que fuiste al Barranco de la Romana, donde se encontraron los cuerpos, a buscar respuestas paranormales. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues mira, yo en principio quería, por ejemplo, a nivel audiovisual, por la parte superficial, ¿no? Lo que es el vídeo, realización Ujú. y tal. Sí quería enseñaros, pues, cómo se llegaba allí, cómo era el camino, porque realmente no había vídeos que se pudieran ver, ¿sabes? Cómo Sí, uno llegaba a ese punto y tal, y me interesaba mucho para la gente que a lo mejor lo quisiera visitar. Oye, mira, se llega de esta forma, me pareció brutal y ahí entendí muchas cosas, como por ejemplo que no podían ir 2 personas con 3 cuerpos hasta allí, o sea, era una cosa muy complicada, ¿vale? De llegar sí, y hacer lo que supuestamente nos encontramos, ¿no? Con esa noticia. Y, yo la verdad es que es un lugar, mm, que lo asemejo, por ejemplo, yo que sé, a que, estás como en un desierto, o sea, estás en la nada, no hay cobertura, hay una sensación como de tristeza y silencio extrañísima, o sea, pero ujú, extrañísima. Y yo la verdad es que me impactó muchísimo el estar allí, sobre todo la parte donde el foso, más que la caseta. sí. ¿Dónde estaban los cuerpos, no? Donde se Sí, hallaron. yo intenté hacerlo con el máximo respeto, vamos, o sea, yo, de hecho, prácticamente no pregunto sobre nada de las niñas. O sea, yo lo que pregunto más que nada es, pues, ¿quién fue el asesino? O qué, o Ujú. este tal, o sea, que luego me han puesto fino también. Pero yo en ningún momento, de hecho, toco mucho tema de niñas, porque no intento, ¿sabes? Sobre Sí, sí, para evitar, guardar un aunque no poco las sea cosas. tu, evidentemente no es tu intención, pero siempre habrá gente que salga con lo del morbo, que Claro, 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 claro. Yo ujú. realmente lo que quería era ver si podíamos captar alguna cosa. Lo que me impactó muchísimo, pues, fue la figura de Kinect, pero es que, Sí, antes de cuando yo estaba programando todo, que esto no lo pudimos grabar
me quedé alucinado, es que yo estaba agachado y mi compañero estaba arriba con la cámara. Yo estaba intentando buscar los espectros de visión. Y una de esas figuras la tenía agarrada a mi hombro. Ujú. O sea, que fue lo que me dejó primero alucinado. Digo, ¿pero esto qué es? Porque yo nunca había... Y claro, ahí no puede, ¿sabes?, cómo adaptarse a un Sí, objeto. O sea, sí, sí, este sí, sí. tenía una de esas figuras agarrada como si me agarra alguien por la espalda. ¿Y qué interpretaste tú que eran esas figuras? ¿Sacaste Yo, alguna conclusión? yo O sinceramente me impactó tanto que no sabría darte una explicación a eso. O sea, con esto te digo todo. O sea, yo no te puedo decir que sea las energías de las niñas, pero sí que me impactó muchísimo el haber captado no una figura, sino una figura que trepa a la copa del árbol. Ujú. O sea, que no se queda inmóvil o temblando, sino que se ve como las articulaciones, ¿no? Las piernas, no sé qué, los brazos, tira a subirse y a tumbarse como en la copita del árbol. Entonces, me impresionó muchísimo eso, porque era algo inteligente, ¿sabes? Sí, 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 que parecía que respondía y hacía acciones por sí Claro, misma, ¿no? claro, claro. Vale, sabemos que el caso Alcácer a veces trae consecuencias, ¿no? A quien lo investigan, ya sea en el ámbito criminológico en sí o en este caso el paranormal. En tu caso en concreto llegaste a comentar que habías recibido amenazas y coacciones de gente que quería frenar las indagaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta situación tan delicada? ¿Te asustó? ¿Te hizo dudar en algún momento? A ver, yo estoy acostumbrado un poco a todo el tema este desde que aparecí en Extra Normal en la tele, porque allí me encontré millones de mensajes racistas, ¿vale? O sea, Ujú, nada más aparecer, pero y fue también muy fuerte, ¿sabes? Porque imagínate, pues constantemente recibía mensajes, pues, de odio y de 1000 cosas. Pero este de Alcácer hubo un momento en el que fue agobiante. O sea, ujú. yo empecé a recibir mensajes como muy agresivos. ¿Alguna amenaza de muerte o...? Sí, 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 amenazas de muerte de todo tipo, agresivos. O sea, hubo un momento en el que tuve que hacer ese vídeo, de hecho, hablé con un abogado, vamos, con mi abogado que es con el que me Sí. lleva casi todo, y empezamos a recopilar los mensajes porque, de hecho, a día de hoy todavía hay una persona obsesionada, ¿vale? Que Ujú. frecuenta otros canales y vuelve a mencionarme a mí constantemente a meter leña. Además se suele meter otra vez en mi canal con 1000 cuentas, es como una especie de persona obsesionada. Entonces, a mí me dio mal rollo, sinceramente. O sea, además, ya te digo, eran, mensajes que tú veías violentos, ¿vale? No Sí, sí, eran sí. No, no, y cualquier tipo haces de... bien porque hoy día Claro, cualquiera, claro, claro. o sea, que hay que tener precaución porque esas cosas son De hecho, delicadillas. yo llegué a un momento en el que la gente constantemente me preguntaba en el live sobre Alcácer y llegué a un punto en el que dije, es que no quiero más hablar de esto, porque me está trayendo problemas. O sea, era mencionar un poco eso y entrar una marabunda que yo no entiendo el qué, el por qué, ¿sabes? O sea, no entendía muy bien Ujú. todo este asunto. A raíz también de Alcácer, abordaste el llamado caso Bar España, ¿no? Que es más una supuesta conspiración de momento que un hecho confirmado. ¿Qué opinión tienes sobre este tema también tan polémico? ¿Crees que realmente hay algo de verdad tras casos así o mantienes distancia y exponer lo que vas encontrando sin afirmar nada rotundamente? Pues mira, está muy bien que me preguntes esto, como se suele decir, ¿no, Daniel, en las películas? Sí. Porque, mira, yo no soy, como te he dicho, no soy una especie de detective criminólogo. Pero yo después de Ujú, todo esto, bueno, aparte de que Bar España pienso que es cierto, ¿vale? Pienso que muchas cosas que han ocurrido en la Comunidad Valenciana tienen que ver con Bar España. ujú. Y Alcácer no me extrañaría nada que pudiera tener similitud con Bar España, ¿vale? Porque, bueno, como te he dicho, yo aparte de trabajar para México, he viajado mucho a México. Sí.
Y allí hay mucha trata de personas, bueno, Ujú. como yo digo, el demonio si existe vive allí, en México, ¿vale? Porque lo que menos te puedas pensar y de cosas amarillistas ocurren en México. Sí, sí. Entonces, yo después de ver ciertas cosas allí también en México y de todas las historias que me han contado los mexicanos y todo lo que he vivido por allí, a mí se me hacía muy real que hubiera una especie de mafia, no sé si sabrás un poco de Bar España, que se habla de eso. Sí, sí, he Hay una estado pequeña mafia oyendo que cosas trata así. de niños adolescentes Ujú. que luego son llevados a quien haya pagado o lo que haya sido. Sí, sí, de hecho hay testimonios que luego dicen que se Claro. han desdicho y hay mil cosas ahí que hay Y hay uno de hasta de los niños policías. Hay uno de los niños que relata una cosa muy interesante, que habla de que aparte de Bar España, ellos tenían una masía, Ujú, alejada, donde llevaban a algunos niños adolescentes a ese chalet. Y no sé si recuerdas que en Alcácer se decía que se había llevado de hecho, se había podido llevar a las niñas a una especie de chalet. sí, De hecho, antes de. el Ujú, padre y muchísima gente hacen batidas, ¿no?, por algunos chalés buscando a las niñas. O sea, a mí me resulta mucho más, que luego haya habido rituales o cosas, pues bueno, puede ser, ¿no? Pero que haya alguien intermediario que se dedique a hacer eso y a conseguir a estos niños, me da muchísimo la sensación. ujú. La verdad es que el tema de Alcácer, aparte de la sensibilidad, ¿no?, que siempre toca por la tragedia que es y por la pérdida desgraciada de estas jóvenes, sí que es verdad que tiene, bueno, desde el inicio tiene una polémica y un halo de misterio porque hay muchísima gente a la que no le cuadra la versión oficial, ¿no? Que estos 2 pintamonas Eso es. cogieran y hicieran todo solos y que después uno de ellos desapareciera misteriosamente y se lo tragara la tierra. El otro estuvo en la cárcel y ya salió y sigue negándolo, pero bueno, que pudieran participar, pues seguramente, ¿no? Pero que fuera todo cosa suya, pues es lo que la gente no acaba de creerse. Yo no creo, yo pienso que hayan trabajado a lo mejor para una mafia similar, o en este caso fuera, la mafia de Bar España, pues posiblemente. Que estuvieran en el nivel más bajo, ¿no? Que tú sabes que en este tipo de, digamos, empresa, Ujú, llamándolo mal, el que está más abajo ni siquiera conoce a los que están más arriba, ¿sabes? O sea, ujú, que tú está seas un claro. secuestrador no quiere decir que tú conozcas al jefe supremo. Entonces, yo pienso que estos 2 chicos trabajaban para alguien y que fue un encargo. También te digo que yo pienso que ellos se trabajaron durante un tiempo el conocer a estas chicas y que yo creo que ya tuvieron mucho contacto en la discoteca con ellas, ¿eh? Yo no Ujú, creo que esas niñas se subieran así al coche, ¿sabes? De dos, en este caso, 2 personajes ahí haciendo autostop y tal. Yo creo que ellos ya se medio conocían, o sea, les hicieron un pequeño seguimiento. Aparte de, bueno, del intento de secuestro que hubo, ¿no?, en el portal, sí. de una persona con la cabeza, ¿no?, con un pasamontañas. Yo pienso que ahí ya estuvieron, o sea, pienso que eso no sale así como así tan a lo loco, ¿no? De que tú vayas con el coche y veas a unas chicas y venga, a estas. Yo creo que ahí hubo una planificación. Ujú. De todos estos casos que has investigado, ya sean paranormales o criminales, ¿no? O una mezcla de ambos, ¿hay alguno que consideres el que más te ha marcado personalmente? ¿Y por qué? Porque puede ser por la relevancia, ¿no?, del misterio o por lo que viviste durante la investigación, o quizá por el impacto que ha tenido en tu audiencia. O si te cuesta elegir, por ejemplo, pues siéntete libre de mencionar más de uno. Pues mira, yo el más impactante, el que me ha hecho un poco de mella, el que me ha hecho, investigarlo mucho más, ¿no? Además, a una parte secundaria, ¿no? No lo he puesto mucho público. Ha sido todo el caso Asunta. Ese Ujú. caso, vamos, estar allí en la casa, ya te digo que esa casa es escalofriante. O sea, es
una sensación ya no de miedo, sino de dolor, de que en el momento en el que entras te das cuenta de la aberración que se ha cometido ahí. O sea, eso es lo que para Ujú. mí es más impactante, porque yo aparte tengo hijos pequeños, ¿no? Sí, Y te da que pensar cómo alguien puede llegar a hacer eso a un niño, ¿sabes? sí, está A un claro. niño que depende de que se siente protegido por sus padres o sus padrastros o lo que sea. O lo que hayan, en este caso le fue una niña, ¿no? Sí, Que adoptada, que adoptaron y tal. Entonces, a mí la verdad es que me impactó muchísimo ese sitio, o sea, muchísimo. Y indagué muchísimo ya de leer los blogs de la niña, me informé muchísimo y tengo un trabajo en la cabeza brutal de caso asunto. O sea, lo que pasa es que no lo he expuesto, pero me impactó muchísimo y si pudiera volver a entrar, volvería a entrar allí, a hacer muchísimas más pruebas. estaba impregnado, ¿no? El ambiente con el sufrimiento, es lo que sentiste. Es muy bruto. O sea, yo de verdad ya no es, venga, voy a hacer eso, un trabajo audiovisual, pseudocientífico, venga, vamos a hacer unas pruebas. No, no, ya es como algo muy control emocional de las cosas que te vienen a la cabeza, que tienes que gestionar, ¿no? Que tienes que dejar en blanco porque al final, pues también te entra un poco, ¿no? El constante lo Ujú. de la niña, lo impactante que es el cuarto, me llegué a encontrar la coleta cortada de pelo en el suelo, una trenza, vamos, Sí, las botitas, la ropa, no sé, me pareció demasiado aberrante que una persona, un ser humano, pueda cometer ese tipo vamos, y de verdad que lo es. Es una es muy aberración. fuerte. Ya te digo que es el sitio que más me impactó y menos mal que, bueno, estuve toda la noche buscándolo, lo encontré de madrugada y yo también Ujú. te digo, iba solo, pero yo también te digo que llego a entrar lo que es en la noche, noche pura y Sí, ahí me da un infarto dentro. O sea sí, sí, sí. que por Hombre, un lado cualquier también dije, bueno, menos mal que hay algo de luz ambiente, claro, porque cualquier crimen ya de por sí es aberrante, ¿no? Siempre que es que, se ¿sabes qué pasa con esto? Que, mm, al final es muy diferente en el caso de esto, ¿no? De investigar un ujú, crimen de forma paranormal. Es muy diferente que lo veamos en Netflix, ¿no? Y digas, ah, bueno, la niña estaba medio drogada y la ahoga, ¿no? Y tú piensas, bueno, pero no habrá medio sufrido mucho, ¿no? Porque estaría como drogada. No, no, hasta que llegas allí te das cuenta que dices tú, aquí se ha liado una que alucinas. O sea, ahí es cuando te das cuenta de que no, la niña seguramente, porque yo capté gritos y de sufrimiento allí, de todo, ahí te das cuenta que dices, esta niña se intentó zafar, aquí se lió una gorda. O sea, ujú. el ambiente está muy cargado allí. Es impactante. Ya un crimen de por sí es impactante. Cuando implica a menores o a niños, Eso ya se es muy fuerte. sobredimensiona. Sí, 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 sí. Mucha gente también se pregunta si los investigadores paranormales de verdad vemos, sentimos cosas o si podemos ser sugestionables. ¿En tu caso eres más escéptico o creyente? ¿O cómo filtras lo que puede ser una señal real de lo que podría tener una causa lógica, por ejemplo? A ver, yo es verdad que compruebo mucho todo. Lo que pasa que, como te digo, al final luego en la edición pues cortamos muchísimo, muchísimo vídeo. Pero yo siempre compruebo todo, repito, vuelvo, me muevo. No puedo decir en completamente, o sea, podemos decir, pues, oye, mira, esto se ha llegado a algo, a una anomalía, ¿no? Pero bueno, ya sabes que luego estamos, lo que es alrededor de nosotros, estamos llenos de cosas, satélites, señales ¿sabes? O sea, Ujú. pero bueno, yo siempre lo he dicho de esta manera, yo para que yo piense que ocurren ciertas cosas extrañas en un lugar, necesito coger una cadena de acontecimientos, ¿vale? O sea, Sí. necesito conseguir varias pruebas de un mismo sitio, no una cosa, ¿vale? Una cosa, no. Y luego, bueno, en forma ambiente, por lo que te he dicho, yo enseguida
siento si un sitio está más cargado, menos cargado o etcétera. Pero para decirte, bueno, eso, mi creencia, pues a ver, yo es verdad que ahora que estoy metido muy en el tema espiritual, Sí, y que estoy más o menos en un inicio, porque todavía esto es un camino muy largo, sí que es verdad que yo tengo mis ciertas creencias de que probablemente haya otro lado, ¿vale? Pero, y luego también en el tema este paranormal, a ver, como espiritual es muy superficial, ¿vale? Todo lo que es sí. investigación paranormal realmente, y me lo decía la santera que me lleva a mí, que en este caso, bueno, no le gusta que le llamen santeros porque no eres la afrocubana, Ujú. pero para que os hagáis una idea, ¿no? Pues la profesora que tengo. Pues sí que es verdad que siempre me explicaba que era mucho más importante, ¿no? El tema espiritual para uno mismo que lo que yo estaba realizando, que para mí era mi pasión. Pero sí que es cierto que me di cuenta que era lo que exponemos es muy superficial de lo que realmente es el tema espiritual o fantasmas o como lo queráis llamar. Y que ahí en ese momento en el que tú te encuentres a ti mismo vas a tener muchísima respuesta a diario, ¿no? Porque al final yo ahora lo que hago, ya me he dado cuenta que, bueno, en la investigación paranormal os expongo ciertas cosas, pero hay un montón de historias más allegadas a uno mismo que ya sería un viaje personal. Ujú. Por otro lado, ¿hay algo dentro del mundo paranormal en lo que no creas? Es decir, dentro del amplio abanico de fenómenos como son las energías, los espíritus, ovnis, magia, criptozoología, ¿hay alguno que personalmente te genera dudas o del que prefieres mantenerte cauto hasta ver más pruebas? Hombre, pues a ver, yo es que es un abanico muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mira, principalmente en quien no creo son en los seres humanos que últimamente frecuentan o se llaman investigadores paranormales, que estamos viendo millones de vídeos. Ujú, O sea, yo me parece muy bien que tú creas, que, o sea, que quieras crear un contenido y tal, pero no con algo que es tipo fe, ¿vale? Que a muchas personas pues le gustaría hablar con su abuela, ¿no? O con personas que hayan fallecido. Yo creo que ahí tendría que la gente que tener un poquito más de pie suave, ¿vale? Con todo esto. Yo estoy ujú. viendo que esto se está desmadrando. Yo no sé qué opinarás tú, Sí, pero sí, bueno, ya Pedro también lo comentó, que hay esto es canales una que moda de desmadre. directamente son un show, ¿no? Que sale la silla volando y dices, venga, hombre. O sea, yo cuando empecé viví otra moda que fue cuando estrenaron Ghost Adventures, ¿no? Buscadores de fantasmas aquí. Ujú, Empezó esa moda. La misma que estamos viviendo ahora, hubo ya una. A partir de ese programa salieron millones de personas en YouTube haciendo, además copiando todo. Pero ya no te digo la herramienta, porque tú la puedes usar, ¿no? sí. Pero te quiero decir las mismas cosas que hacían estos señores. Y ya hubo ahí mucha negatividad con este campo. Y ahora ha vuelto esto, pero a un nivel brutal. Por eso te digo que lo demás, pues no suelo hablar de algo que no me informo bien o yo luego estoy muy enfocado. A ver, me gusta mucho también el tema ovni por mi padre y tal. Y bueno, lo que tú decías, los libros estos, yo tenía todos los de Jiménez del Oso por mi padre, estos chiquititos, que me los leía Sí. también de pequeño mucho. Pero es lo que te digo, no entro a otros campos porque tampoco tengo toda la sabiduría de él. Entonces no suelo hablar, si no lo estudio todo, no hablo de algo, ¿sabes? Ujú. Hablemos también un poco de tu comunidad, ¿no? Porque veo que tienes seguidores muy leales, que están pendientes de tus estrenos, comentan teorías, te envían sugerencias. ¿Cómo describirías tú a la comunidad que se ha formado en torno a Black Daga? ¿O qué papel juegan estos seguidores en tu trabajo? A ver, mis seguidores en mi trabajo juegan un papel importantísimo, ¿vale? Porque para que yo me pueda dedicar a esto, al final es gracias a ellos. O sea, al final son ellos los que me están lanzando y me están valorando mi trabajo y eso pues te reconforta, ¿sabes? Son Ujú. personas
al final un poco más mayores, no, yo es verdad que tengo una comunidad de gente más mayor, de 30 hacia arriba, por lo general, y, y la verdad es que lo que es el chat de a diario y tal suele ser gente bastante maja, ¿sabes? O sea, gente que ve las cosas de un cierto modo, que yo siempre les digo, ¿no? Hablo mucho con Ujú. ellos, tengo como, pues no los conozco, pero es como si fueran ya mi equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo les digo eso, que a día de hoy siempre tengan la duda de todo, de todo, de todo, de todo. Siempre digo, no os creáis todo, no veáis todo, no sigáis a un rebaño de todo, Ujú. Eso porque es vital. Yo también es lo digo. importantísimo a día de hoy. O sea, digo, es que no os creáis todo lo que veáis, ¿vale? Porque por lo menos, aunque incluso yo os diga algo, intentad buscar esa información a ver si eso es así, ¿sabes? Sí, sí, ya estamos en un mundo en el que cada día es más difícil, ¿no? Eso Separar es. lo que es verdad de lo que es mentira. Ya la gente, pues escéptica total porque les cuesta, ¿no? Ya no saben cuándo les están mintiendo, cuándo no. Entonces ese consejo yo siempre le doy. Oye, no creáis nada, eh, intentad vosotros, pues, dudar, ¿no? Poner en duda, conseguir información, razonar. No lo que diga yo, no lo que diga la tele. Vosotros mismos tenéis medios hoy día de sobra para informaros, investigar y saber qué es realmente verdad o qué os huele un poco a chamusquina, ¿no? Porque hay muchas cosas hoy día que la verdad es que no las cuentan y yo creo que ya más gente cada día no va siendo un poco más independiente de las noticias externas y va asumiendo un poco más pues su propio pensamiento y la investigación que realiza, porque la verdad es que nos están poniendo muy complicado creernos lo que nos cuentan. Sí, sí, totalmente. Yo ya te digo que yo mientras que a mí no me escriba nadie, ¿no? Pues como en este caso en plan NPC diciéndome tonterías y cosas así, y me escriban, oye, pues mira, no, yo muchas veces, no, pues es que no creo esto porque tal. Es que ya no solo dar explicaciones, pero que yo le digo, mira, pues no te lo quieres creer, oye, tú mismo, ¿sabes? Que yo Ahí lo entiendo está completamente, o sea, la libertad de cada cual. Nadie obliga a claro. nadie a escucharme a mí, a ver tus vídeos o a ver el telediario. Eso es una Entonces eso es elección personal. completamente razonable y yo entiendo que este campo, o sea, si tú no lo vives tú y estás tú metido en el tema, es complicado. También mucha gente de que crea algo, Sí, 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 eso lo pero entiendo. por las millones de estafadores que tenemos, en Claro. general de todo, entonces es entendible. Claro, hay mucha gente que en vez de una pasión, como puede ser para ti o como es para mí, ¿no? El mundo del misterio, lo que hace es un negocio, ¿no? No importa lo que saque de una investigación, sino los likes que tenga, las donaciones, el Claro, dinero. o un equipo de herramientas que te van a facilitar que haya sí o sí pruebas, ¿sabes? O sea, Sí, 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 hay bastante show, pero bueno, yo siempre digo que allá cada cual con lo que hace y su conciencia. A los que nos apasiona de verdad este mundo, pues eso es una surdez, ¿no? Porque yo cuando hago una investigación la hago para mí principalmente, que luego la comparta es claro. algo alternativo, pero yo lo que quiero es disfrutarla y evidentemente busco realidades. No, lo otro es que no llena, para eso me quedo en mi casa y me ahorro el Eso digo dinero, el yo, digo viaje y el yo, tiempo. claro. Sí, sí, sí. Sabemos también que tienes incluso como otras vías donde los seguidores más comprometidos pueden apoyar tu trabajo. ¿Dices por membresía o? Sí, porque veo que en YouTube sí que tienes un sistema, ¿no? Con 3 niveles de membresía para que, Pues bueno, tienes mira, yo contenido lo de bastante las exclusivo. membresías, perdona, que te haya cortado. Nada, nada. Mira, lo de las membresías yo realmente lo puse porque me lo pidieron ellos, ¿sabes? Porque yo ni siquiera ponía Bizum, ni ponía membresías, ni ponía nada. Yo me enfocaba y como siempre dije, pues oye, yo monetizo mis vídeos porque al final es un trabajo para mí, o sea, tengo que salir, viajar, grabar, comprar equipo, pues lo monetizo, yo no voy a engañar. Ujú. De Sí, hecho, sí, les he claro. llegado a decir lo que he monetizado al mes, que es una Ujú. miseria. Y sí que es verdad que yo lo tengo activado.
debería de trabajarlo un poco más y a nivel de, bueno, a día de hoy lo tengo más un poco por apoyo al canal, ¿sabes? Como una especie de, pues la gente, si se quiere hacer miembro como para ayudar un poco al mes a Ujú. pagar lo que sea, pues bien. Pero Bueno, ya pero te digo. aparte también ofreces bastante contenido exclusivo, ¿no? Que Sí, sí, tengo está cosas personales mías sí que las suelo poner. A veces tengo ahí algunas cosas de regresiones, de cosas que sí que. ujú. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, pues también trabajas mucho el detrás de la cámara, ¿no? El cómo llegué hasta aquí. Sí, 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 subo muchas partes. De hecho, ahora vamos a subir una parte un poco más larga de Macastre, que a lo mejor lo meteré en miembros, pues ya un Ujú. poquito viendo el pueblo de Turis, un poco más blog, ¿sabes? O sea, más largo. Vale, corrígeme si me equivoco, pero en este caso tu trabajo tampoco ha pasado desapercibido para otros divulgadores del misterio. O sea, de hecho, Macastre y Alcácer me tienen vetadísimo. Nadie me quiere entrevistar, nadie quiere hablar conmigo, no, nadie. Sí, pero me tienen súper vetado. No, yo no lo entiendo porque, pues te diré, a mí me escribió Félix Ríos, lo voy a decir aquí, público, Ujú, ya que lo teníamos todo muy oculto. Me escribió de una manera bastante, para mí, no fue una cosa muy allegada al buen puerto, o sea, porque ujú. fue como una especie de ecuación de o me das esto o voy a ir al juzgado de Alcira y te lo voy a requerir. Fue de esta manera. Pues yo qué sé, tú, por ejemplo, me has escrito un email, Ujú, yo perfectamente me podría haber encontrado y creo que tú estarás conmigo en lo que yo voy a decir, de que tú perfectamente, si quieres ver esas pruebas, que yo no había tenido ningún problema en enseñar, ujú. tú a mí me lo pides de buena fe, ¿no? Y me dices, oye, tengo un canal, ¿quieres que pasemos y hablemos los dos de, ¿no? De cómo fue esto, de Sí, sí, sí. contraste y de, pero no de una manera como, oye, yo como jurado popular llevo este caso, que ya ves tú, jurado popular podemos ser tú y yo también, ¿sabes? Está claro. Y claro, la gente escucha requerimiento judicial y tal, y me están ahora todo el día: "No, es que Félix Ríos no le contestas porque es requerimiento". Vamos a ver, Félix Ríos es como jurado popular nada. O sea, como si lo soy yo con mi hermano que es policía y con Pepito. Claro. Entonces, yo dije que esas pruebas estaban o sea, podría estar en manos de, pues, medios públicos que se pueda divulgar o, personas de ley, ¿sabes? En este caso, oye, me lo pide un juzgado, pues perfectamente, se va al juzgado y se entrega. Vale, para Pero poner, perdona que te corte, en sí, contexto a los oyentes de Ecos del Averno, vamos a explícanos un poquito qué pruebas son las que encontraste. a ver, nosotros encontramos una cacha de un arma modelo, ¿cómo se llamaba? Modelo Star, ¿vale? Ujú. Encontramos eso, encontramos 2 monedas, 2 o 3 monedas creo que son, entre ellas un escudo portugués, y luego Sí. encontramos una cruz de Caravaca enorme, Ujú. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que era bastante extraño. Nosotros nos quedamos un poco locos, no sabíamos muy bien qué hacer y dijimos de llevárnoslo a Madrid, porque, bueno, tenemos familiares, pues, en Ujú. este caso tenemos un familiar que está metido en la Guardia Civil que ha estado en temas de crímenes, o sea, es un mando alto. Sí, Tengo a mi hermano, bueno, que es local, aquí en Madrid. Teníamos gente, pues, un poco que queríamos preguntar de forma privada qué hacer, porque como tú sabes, pues, había tantas cosas extrañas en este caso que nos daba un poco de miedo. esto lo encontrasteis en La Romana, ¿no? Lo encontramos en Alborache, En Alborache. ¿vale? De una manera que yo, vamos, nos quedamos alucinados porque la gente dice: "Joder, pero poneros guantes". Digo: "Pero vamos a ver, si tú a mí me ves ya que saco guantes, es menos creíble eso que porque claro, o sea, ¿qué voy a llevar? ¿Ya guantes para coger Claro las que no pruebas? puedes ver el futuro, tú no sabías lo que te ibas a Claro, encontrar. yo hice un tema de radiestesia, porque yo estoy muy estudiado en la radiestesia y se me da muy bien, tengo una varilla oscilante que es con la que trabajo. Entonces, sí que es verdad que preguntamos a las energías, yo había preguntado tema espiritual a muertos y tal antes de viajar allí, pues si había Ujú. algo escondido en los alrededores y entonces me daban la respuesta positiva.
y encontramos, yo de hecho cuando me estoy excavando con una pala, porque aquello está durísimo, el campo de allí, pues yo encuentro un cacho de caucho, de yo qué sé, y lo tiro, ¿no? Y lo ve mi compañero Robert, me dice, pero ¿esto qué es? Y encontramos que es la cacha de un arma. Supuestamente en Alcácer eso se había utilizado, que no se sabe a ciencia cierta, el arma o una llama, me parece un llama, no sé qué, 9 milímetros corto o un Star, también se hablaba. Y entonces nosotros preguntamos esto si lo teníamos que llevar a Ujú. comisaría, etcétera. Y se ha hablado, porque también lo que te digo, hay un señor que es el que te digo que está obsesionado, que entra a todos los chats como a malmeter, en este caso en el de este señor, de Félix Ríos y tal, y Sí, empieza a decir pues que mi hermano había dicho que eso era una gilipollez y que no sé qué. Y este señor, sin veracidad ninguna, se pone a hablar de mi hermano, que es agente de policía, mal. O sea, una cosa alucinante. Entonces, mi hermano lo único que nos dice es que realmente no es ningún tipo de parte percutora de un arma, ¿vale? Y que en ese tiempo sí que es cierto, bueno, que es verdad que los demás accesorios son extraños, ujú, en ese tiempo era un arma muy general, o sea, era un arma que tenía muchísima gente, aparte de la policía, creo que la Policía Nacional, o no sé quién eran los que llevaban ese Star. Entonces nos dice que sí, que tú puedes llevarlo si quieres, pero que no es una cosa que te que no es vayan a decir. concluyente, vamos, que no va a Claro, ser que nada no es que... que tú vayas y digas: "Oye, que no puedes ir, sí, bueno, he encontrado esto y ya", pero es que eso es una parte, esa es la marca de como si encuentras el símbolo de Nike, ¿sabes? Ujú, claro. Entonces nos dijo: "No lo veo como una cosa de que vayas a liar una calucinas por una parte de una cacha de un arma que puede ser de personas de alrededor o de que alguien haya Sí, que a puesto". lo mejor no esté relacionada directamente, evidentemente. Claro, claro, nos dice, si hubiera sido, pues yo qué sé, el cargador, alguna parte del arma que se pueda saber, numeración, etcétera, ya sí que es un jaleo. Pero esto, o sea, que tú vayas a un y digas: "No, me he encontrado una cruz de Caravaca, una moneda y el Star este que viene como en lo del caso Alcácer". Dice: "Es que te digo yo que aunque os penséis o que mucha gente haya visto muchas películas de crímenes, es que a lo mejor ni te lo coge, ¿sabes? O Claro. lo tiran a un cajón y dicen: 'Mira, o sea, esto a saber'". Sí, 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 claro, claro. Tiene que Entonces, ser cosas más claro, mi específicas, hermano ¿no? no dijo en ningún momento: "Oye, esto no vale, esto no vale". No, dijo que no sé, no era una parte como importante de un arma, ¿sabes? O sea, que de hecho, si leí sobre la pistola Star, es que te lo dicen, que es que en esa época era una cosa que era muy general, ese arma, de que lo tenía muchísima gente. Entonces, claro, al estar allí también y que la gente por allí caza y hay varios chalés, ¿sabes? Y hay un Ujú. montón Sí, de sí, cosas, claro. Que no hay una relación directa, porque entonces... realmente no lo encontramos pegado a la caseta de Alborache, Ujú, ¿entiendes? Esto lo encontramos por el campo. claro. Sí, sí, entiendo. Y y eso fue lo que dije, pues dije: "Oye, esto está, lo que quiera verlo, pues la persona que lo quiera ver", pero claro, no un jurado popular. Yo no se lo voy a mandar a una persona que no conozco por correo, ¿sabes? O sea, es que no, era una cosa que era de coña. Y luego Ujú. las maneras, pues no me parecieron correctas y no contesté, porque para mí que me coaccione alguien, ¿sabes? A No, no, decirme: está claro que hay "Oye, si no me formas... entregas esto, tal". Entonces, yo no me encontré algo, por eso te digo que no sé el por qué hay estas personas, en general, que se dedican a contenido de crimen, Ujú. enseguida, joder, entrevistan a la gente, ¿no? De forma afable y tal. Y yo me encuentro como que ataques, no sé qué, unas formas de pedir las cosas que yo creo que eso, si lo viera la gente realmente que le siga, a lo mejor le cambiaba un poco el asunto, porque enseguida, no, es que yo, él lo habla como yo se lo he pedido, no, lo has pedido mal, ¿me entiendes? Porque Claro, si tú a mí me hablas y me dices: "Oye, pues como haces con más gente, oye, saco en una entrevista, hablamos, mira, pues podemos ver, a ver si lo podemos ver, tal, no sé qué", no hubiera habido ningún tipo de problema, pero
de unas maneras así, pues imagínate cómo me lo encontré yo por la mañana, un mensaje en Instagram, o sea, que es que No, era no, está claro. alucinante, que yo en Instagram ni siquiera sé si es realmente Félix Ríos o es, ¿sabes? O sea, Ujú. yo qué sé. Está claro, está claro. Pues ese fue la historia un poco resumida. Ujú. Sí, Pero sí, sí no. que es verdad, por ejemplo, pues la Cruz de Caravaca, tal, también decirte que esto se ha llevado a un laboratorio y nadie no lo he puesto tampoco. O sea, que yo, pues también como de forma popular, ¿no? Jurado popular, he hecho mis indagaciones. Por una cosa que he encontrado yo y que si a mí me lo pide el juzgado de no sé qué o Pepito, pues se lo llevaré a una persona de ley, ¿me entiendes? Pero Claro. no a una persona que criminólogo, bueno, yo también tengo psicología y tampoco es que, ¿sabes? O sea, Ujú. no tiene nada más. Luego, en cuanto a este mundillo, ¿no? Todo el mundo tiene referentes o inspiraciones en este campo. Por ejemplo, pues muchos han empezado con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, leyendo autores de misterio clásicos. ¿Hay a ti algún investigador, periodista o alguna figura histórica que te haya influido en tu manera de abordar el misterio? Pues a mí la persona que más me ha influido ha sido Jiménez del Oso. Yo es lo que en sí como divulgaba, como lo que es toda la parte de como de investigación, ¿no? Era un señor así Ujú. un poco con un misterio, ¿no? Una esencia ahí. Sí, sí, es un grande, un referente, ¿no? Del Y a mí misterio en los España. libros de él me encantaban, o sea, ya te digo que de pequeño era lo que más veía, los programas así de los 80 he visto mucho. Vamos a decir, pues es eso, no es que sea, yo qué sé, como mi a seguir, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta mucho la divulgación de este señor. Bueno, también me gusta la divulgación de Iker, salvo ciertas Ujú. otras cosas, pero porque también es un señor, ¿no? Que se expresa muy bien, que es un Sí, tío sí, sí, que sí. Es una bestia la comunicación, vamos. eso es. Y por lo demás, más o menos eso, o sea, A mí me gusta todo el que no tiene miedo y dice lo que de verdad piensa, ¿no? Por ejemplo, Iker pues se mete en muchos fregados por no callarse, que eso hoy día es difícil porque estamos acostumbrados, ¿no? En el periodismo en general a un lameculismo extremo y a no salirse del sí, sí, sí. caminito. Y yo valoro mucho a periodistas que a sabiendas de que se van a meter en un lío y les van a caer leña por todos lados, pues siguen por lo menos dando la versión de lo que ellos creen que es la realidad, ¿no? Que puede ser verdad, pueden tener razón o no, pero por lo menos se atreven, pues, a salirse del tiesto, que eso hoy día cada vez se ve menos. Sí, sí, En sí, sí. también quisiera conocer un poco tu visión sobre el público, ¿no? Porque, bueno, venimos de unos tiempos que tú recordarás, donde el misterio se tomaba guasa, ¿no? Y te tomaban un poco por friki, por Sí. hasta ahora que parece que, como tú has dicho antes, hay un boom. ¿Por qué crees que tanta gente hoy día se siente atraída por lo paranormal y los misterios? A ver, yo pienso que eso siempre ha estado ahí y que todo lo que no tienes una información, ¿no? Y te causa, pues a nivel emocional, en este caso, un miedo, ¿no? Pues atrae de cierta forma, ¿no? Porque es un campo que no está completamente, que no hay una respuesta, ¿no? Clara. Entonces, yo pienso que hay muchísima gente que se siente atraído de esa manera o al tema espiritual, ¿no? Pero también es un campo peligroso. O sea, Ujú. yo pienso que con el poder de la sugestión hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo a gente, pues, que le sacan dinero o que Sí, sí, está claro que hay de todo, pero sí que hay como, a ver, siempre ha llamado la atención, pero antes más se tomaba como, bueno, llamaba, causaba cierta curiosidad, pero se tomaba como un poco a guasa, ¿no? hombre, yo te Hoy día, digo, sin Daniel, embargo, que se tomaba guasa y ahora más, ¿eh? Porque yo cuando me preguntan algo, o por ejemplo ahora en el trabajo que estoy, pues alguno se ha enterado, pues hacer esto. Yo enseguida digo, sí, sí, pero no lo hago en plan como los de TikTok, ¿sabes? O sea, que, que, sí, sí. que, Hombre, que hay de enseguida todo. te asemejan a todo el mundo en el mismo paquete, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la comunidad de seguidores de este tema, pues a lo mejor es ahora un poco más amplia y más fiel, ¿no? Que aparte Sí, sí, siempre sí, van a sí. estar los típicos A ver, a que mí se lo lo que me entristece un poco es que hay una gran cantidad de personas que siguen esto,
pero que no se informan, ¿sabes? O sea, que se tragan completamente lo que les dicen y lo que exponen. Y yo lo que hemos hablado antes, yo entiendo que tú, por ejemplo, porque hay una mayoría de personas que no te explican ni qué aparato están utilizando, ni el por qué, Sí, ni sí, por sí. qué se activa, ni nada. O sea, es como, venga, las luces, pues ya un fantasma hay aquí. Entonces, yo entiendo que la gente, o es un mensaje que quiero transmitir un poco, si de verdad te gusta ver ese tipo de vídeos, ¿no? O te empiezas a ver ciertas cosas, te informes un poco, ¿no? Empieces a mirar por qué utilizan eso o por qué, o empieces un poco a indagar en ese tema de misterio leyendo un poco, ¿sabes? O Claro que sí. informándote, porque al final va a ser mejor, o sea, vas a entender mejor qué está haciendo esa persona y si lo está haciendo correcto o esto es un show, que es lícito, porque al final las redes sociales, pues, Sí, sí, hombre, cada uno, yo siempre lo digo, es quién para hacer lo que considere oportuno. Otra cosa es que luego te tomen en serio o no respecto a lo que tú haces. Pero bueno, claro, eso claro. es la libertad prima por encima de todo. O sea, yo lo Si digo así. alguno quiere hacer vídeos en los que siempre que va a un sitio, pues la silla se mueve y vuela, pues que los haga. A ver, Claro, está en claro, su yo lo libertad. digo así, o sea, eso al final es lícito, pero no vas a ser un investigador No, paranormal no, está real. claro. Pero bueno, O hay sea, gente que tampoco le interesa claro, ser claro, eso es lo que te quiero pionero, decir, lo o que sea, quiere es ellos trabajan en redes, pero, por ujú, ejemplo, para mí es mucho más importante, ¿no?, que a mí se me considere real claro, a ponerme yo, por lo que tú dices, a tirar una silla volando o a esconder a 4 amigos y decirles: "Oye, ve, yo voy a entrar y vosotros hacer aquí", claro, claro. Está claro que hay mucho show pero bueno, son gente que lo que busca no es el misterio en realidad, claro, claro, claro. es No buscan el camino notoriedad, real, o sea, likes y dinero, y ya está. Pero bueno, para gustos, colores. las sillas voladoras. Sí, sí, bueno, hay más de uno, Y que además te quedas sentado mirándola, ¿eh? O sea, no te sí, quedas sí, ahí sí, como, claro. bueno, o sea, Ha volado la silla, venga, esto mira qué guay, gente. Pues sí, la verdad es que hay mucho show, pero bueno, ya te digo que los que de verdad, porque hay gente que le gusta ver ese show, ¿no? Y oye, yo lo sí, sí, respeto, porque al final es es una como cosa ver que una no, película, claro, una serie, un programa de televisión, pero la gente, evidentemente, que de verdad es seria y se interesa por el misterio real, no, quiero decir, todo tiene su público. Tú no vas a tener el público del que le gusta ver sillas volando, porque eso no pasa nunca, pero sí que vas a tener un público, pues, más maduro en cuanto al misterio, ¿no? Que de verdad se interese por la investigación, por cómo va esto, por cómo actuar, ¿no? Entonces, al final, pues, tampoco es algo que choque. Unos ven películas y otros ven investigaciones. O sea, cada cual tiene su público. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos proyectos o metas que tienes? ¿Algún caso en el horizonte que estés investigando y nos puedas adelantar? ¿O quizás algún lugar emblemático al que sueñes con ir? pues mira, estoy un poco ahora ahí en stand-by pensando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, sí es verdad que tengo algo en mente, pero no está en mi mano el poder hacer o no hacer, ¿vale? Es una cosa un poco sensible, que no puedo hablar mucho ahora mismo, pero sí es un caso bastante mediático, de crimen, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, la familia está un poco pensando, vamos a decirlo de esta manera, y Sí. a mí sí que lo haría para intentar ayudar de alguna manera, ¿vale? Aquí ya no hay ni, de hecho, yo he dicho que, vamos, que si se tiene que hacer de forma privada, que yo puedo anunciar lo que estoy trabajando en eso, pero que no lo, a lo mejor no se expondría, ¿vale? Ujú. Y estoy un poco en ese tema, tengo contacto con alguna persona de esa familia en sí, y es una cosa bastante fuerte, ¿vale? De que sale muchísimo en noticias y cosas. Pero bueno, me encantaría poder intentar hacer esa ayuda de alguna manera, bueno, personas que tengo a mi alrededor que puedan echarme una mano también ahí, e intentar, conseguir alguna respuesta, ¿no? De qué pasa ahí, ¿no? Sí.
Y lo demás, pues nada, estoy buscando realmente gustarme, me encantan un montón de sitios a los que me encantaría ir a grabar. Y sobre todo, pues lo que estoy intentando es súper proyectando el canal para poderme dedicar completo al 100%. O sea, poder Ujú. salir en general en la semana, viajar, grabar, etcétera. Eso es lo que más o menos estoy ahí a tope. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, dedicarte ya totalmente de forma profesional a este Sí, mundillo, ¿no? porque de hecho hace poco, como nosotros nos consultamos muchísimo con los santos, me hablaron que ya era hora de coger un camino, ¿sabes? O sea, que tenía ya que coger un camino de tanto mi oficio como el que tenía antes y tal, pues a lo que Ujú. estoy haciendo, pero también con cabeza, ¿no? Sino no por pasión, sino ver realmente qué es por dónde tengo que ir. Y al final cada día me da más la sensación que es por este camino. O sea, cada día va subiendo más el canal, van pasando cosas nuevas y yo creo que podría dedicarme perfectamente, sobre todo con el formato que estoy haciendo, que es nuevo, el tema ese audiovisual, pues es un poquito más, he metido ahí un poco de que veáis llegando al lugar de los hechos, pues un poquito también, ¿no? Un poco de cultura general, ¿no? De varios sitios que pasamos, pueblos, Ujú. y yo creo que puede molar mucho y que a la gente le puede gustar mucho. Es verdad que aquí en España es muy complicado, ¿eh? Dedicarte solo a esto en este tema y tal. Pero bueno, yo creo que a lo mejor trabajándolo yo, produciéndolo yo mismo y tal, se podría llegar a algo bueno. Pues a ver si es verdad que lo haces y mucho éxito. Muchas gracias. Y eso también te abre las puertas, a lo mejor en un futuro, a visitar otros sitios emblemáticos que sean de fuera de España también, que hay muchos y muy Sí, interesantes. sí, 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 sí. También una pregunta obligada en Ecos del Averno. ¿Hay algo que te asuste? Porque después de todo lo que has visto y vivido, ¿tienes algún miedo personal, ya sea mundano como la soledad o sobrenatural como alguna entidad que aún te erice la piel? Porque no vale decir que no te asusta nada, que sabemos que hasta los más valientes tienen su Sí, sí, kriptonita. hombre, está claro que sí. Yo muchas noches asusto a mi mujer, durmiendo. O sea, me pego unos gritos de repente que dice, pero bueno, que pensaba que te estabas muriendo aquí en la cama. O sea, que al final las pesadillas aparecen, ¿eh? Y a ver, yo tengo algo que nunca he contado, que te lo voy a contar en primicia aquí, ¿vale? Pues mira qué bien, para Si la tenemos audiencia de tiempo, Ecos. te lo Sí, puedo. sí, sí, tranquilo. Yo hace mucho tiempo estuve estudiando mucho el tema de demonología, ¿vale? Y quería haber hecho un audiovisual sobre tema de la LIN, de la iglesia esta que hay donde Ujú. se practican exorcismos. Sí. Y yo es cierto que tuve un sueño muy extraño. A poco antes de viajar y fui ir a grabar y tal, tuve un sueño como que el demonio preguntaba que quién era yo, que por qué, que quién era yo que estaba intentando indagar por ahí, ¿no? Ujú, Y en ese caso, en ese tiempo estudiaba la afrocubana y estaba con un babalao de Venezuela y le estuve explicando un poco el sueño y tal, y me dijo que a veces el diablo, mm, cuando se entera que hay alguien hurgando en exponer a la gente ciertas cosas que no se deben de saber, pregunta por esa persona, ¿no? Que tuviera cuidado y tal. El caso es que no hice ujú, mucho caso y me fui a la iglesia esta y presencié un exorcismo. Esto no se lo he contado a nadie, porque en esa iglesia lo que hacen es tú entras y hay una misa, ¿no? Entonces, hay muchos familiares que entran con supuestos poseídos, ¿vale? Y, ujú. y bueno, yo estaba allí, entré con una mini cámara oculta y bueno, se lió una Daniel dentro, pues que el señor cierra la puerta y te tienes que quedar allí hasta que se acabe el exorcismo y nadie sale de la iglesia. Y pues una señora que estaba a
como a un lateral a 2 personas más, Ujú. me agarró del cuello y entró gente a quitarla y yo vi una mirada que no se Sí. me olvidará en la vida. O sea, una mirada de algo extraño, o sea, que la estuvieron allí haciendo cosas, yo, estuve en la misma esta, porque me lo pidió el señor, me ha dicho: "Te ha agarrado a ti, tú tienes que estar aquí en el grupo". Bueno, allí yo encima que no era católico, ¿sabes? Pues Ujú. yo entonces, lo que me dio mucho miedo es que no me quitaba la vista, macho. Según le estaban haciendo eso y gritaba a la señora y tal, Ujú. yo miraba para otro lado y cada vez que miraba me estaba mirando fijamente. Entonces fue una cosa que dije, Te impresionó, ¿no? sí, dije: "No vuelvo a tocar, este ámbito". De hecho, me contactó un programa de Max hace poco, que Ujú. tampoco lo he contado, no sé si es que no sé cómo se llama este programa, que no sé si lo has visto, que es un señor que es como un aventurero, que va a varios países y indaga sobre cosas históricas. Pues Pues ahora mismo, si te digo la verdad, no pues caigo. estos me contactaron para hacer algo sobre la Santa Compaña, que yo me quedé un poco ahí, que hablé Ujú. sobre, pues, que no lo veía muy claro, ¿no? Les dije: "Es que eso es realmente un poco leyenda", y les hablé, de hecho, de la LIN, ¿no? De la iglesia esta que podían haberlo Ujú. mirado y tal. Bueno, Y yo la Santa Compañía, sí, conozco un testimonio de primera mano que, bueno, el hermano de una expareja mía, cuando yo vivía en Galicia, además, hace ujú, ya bastantes años, ellos iban a una casita que tenía uno en Lugo y por esos caminos de Lugo perdidos, sí, era una aldea, ya sabes que allí las aldeas hay muchísimas y en la zona de Lugo pues, están en mitad del monte, bueno, ujú. pues sí que en un cruce de caminos la vieron. Y de hecho no pude hablar nunca con él de ello porque Terra no quería nada. O sea, ellos cuando lo vieron se quedaron petrificados, Es que yo lo que les acojonadísimos. expliqué a esta gente es Ujú. que era complicado saber, ¿sabes? Algo muy certero de poder realizar alguna cosa en encontrar eso, ¿sabes? Hombre, yo creo que no es algo que tú busques, sino que es algo que te encuentra. Claro, Eso lo entonces tengo yo claro. les dije: "Sí que en Galicia se habla mucho de ello". También eso, pues, como tema leyenda y un montón de cosas que se han hablado de eso. Digo, pero decirte porque ellos querían un punto para ir a grabar, ¿sabes? Era rollo, pero nos gustaría en tal sitio que estuvieras tú y tal, pero al final luego dijeron que no lo hacían. No, Eh, yo no les hablé de funciona eso, así. les dije: "A ver, por allí", porque además la línea está cerca de Lugo, vamos, está por allí, me parece, la zona. Yo les dije Ujú. eso digo: "Mira, tienes esto que es bastante fuerte", o sea, que además luego tienes toda la parte de bosque y todo esto que alucinas. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es algo que te sorprende a ti. Supongo que si quieren quieren tener alguna posibilidad, que luego se arrepentirán si la ven, supongo yo también. Pues ya se dice que aparecen los cruceiros, ¿no? En los cruces de Eso es, caminos, sí. sobre todo si hay también un cruceiro en sí, una cruz. Y hay como crucecitas, ¿no?, que ponen. Eso es, un cruceiro, que aparte de ser un cruce de caminos, pues normalmente hay una cruz, ¿no? Una cruz normal de piedra. Pero claro, como digo, yo la gente que, bueno, en este caso solo conozco esta experiencia, pero por lo que me he documentado el tema, no es algo que nadie haya visto porque ha ido buscándolo. O sea, Sí, eso ni querían verlo, ni tenían todos los que se han cruzado con ellos, ni querían verlo, ni tenían te ha intención de ocurrido. buscarlo. Exactamente, es la Santa Compañía, en este caso, la que se ha cruzado con ellos. Y te aseguro que nadie se la querría volver a Claro, cruzar. yo es que es lo que les dije, que lo que estaban interesados era en algo muy complicado, ¿sabes? O sea, yo dije, es que decirte, porque claro, ¿y qué zona? Me hicieron No, no, una eso no. entrevista ahí con un señor hablando, que me traducía encima, ¿sabes? Y traducía lo que yo hablaba a Ujú, los tíos, a los productores, y claro, aparte de jaleo, ¿no? Claro, claro. yo decía, es que deciros un sitio, pues yo qué sé, es que
que es no muy existe. complicado. No existe un sitio. Eso es. A Claro, ver, claro, eso es. puedes estar todas las noches con el coche por cruces de caminos, por bosques perdidos y caminos perdidos, pero eso tampoco te va a asegurar que vayas a ver nada. O sea que tampoco hay, no es que digas, mira, vas a este cruce y se aparecen ahí, ¿no? No, no funciona así, evidentemente. Eso es. Así que ya te digo, y bueno, les intenté meter ahí un poco el tema ese demoníaco, digo, mira, iros para allá, que allí vais a ver, pero bien, vais a ver. No, no, la Pero bueno, experiencia es llamativa la que has me quedé contado. con ganas, ¿sabes?, de haber expuesto ese trabajo, pero no sé, me dio una sensación de estás tocando cosas que a lo mejor no deberías tocar, ¿sabes? Sí, sí, hay cosas que es Y mejor dejarlas sí, es tranquilas. mejor dejarlas ahí. Yo además es que no quería ver si era lo más allegado a la ciencia ficción, ¿no? A las películas que hemos visto y tal, pero es parecido, pero de una manera muy violenta. O sea, verlo en persona, como lo que yo Sí, vi tiene que allí, ser es una impresionar, ¿no? cosa. Había visto incluso alguien entrar una entidad y comunicarse a través de él, he visto varias cosas, ¿no? Pero, joder, pero esto era un poco escabroso. O sea, yo además estaba deseando largarme. Pero es que el Entiendo. señor cierra y no sale nadie de allí, Ujú. ¿sabes? Sí, 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 sí. Impresionante ese tema también. Y bueno, pues para finalizar, como habíamos dejado pendiente del principio, la experiencia esta, la historia que dijiste, que si te Sí. apetece y la quieres contar, pues tienes el micro abierto. A ver, yo es una cosa que, como hemos hablado, yo empecé mi canal por un poco ayudar a las personas a que tuvieran una información correcta. Ujú. O en el caso de que un niño, ¿no? Pues, o ya siendo mayor, tuviera un problema con este tipo de entidades, supiera más o menos, ¿sabes? Cómo funcionar, ¿vale? Tanto Sí, él, cómo tiene que actuar, pues claro, yo aprendí a base de palos. De hecho, aprendí a hacer muchas cosas haciendo pruebas en mi cuarto con esa cosa. Entonces, eso es principalmente, ¿no? Cómo empezó. Yo lo que te puedo contar es que realmente no sé de qué vino. Yo pienso que fue de la ouija. Es lo que yo puedo pensar, porque a partir de que yo era pequeño y empecé a hacer eso, empezaron ujú, a venir como más problemas, ¿sabes? Como gritos por la noche. Mis padres se pensaban que era pues porque veía películas de miedo y decían, mira, este chaval pues, es eso, ¿sabes? Tiene ahí una psicosis o algo de tal. hombre, los ingredientes lo tiene todo, porque tú hiciste muy joven la ouija, eras inexperto, no sabías, viste hacerla a unos más mayores y dijiste, esto tiene que estar bien. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me pareció magia. Yo era un niño muy eso, muy imaginativo, muy sensible, y yo, claro, que ver que algo se mueve solo era como increíble para mí, ¿sabes? O sea, y que me preguntaba lo que quisiera y me hablaba, ¿sabes? Y eran Claro, tonterías de, pues, voy a ser jugador de fútbol o cosas así, preguntaban otros, ¿no? claro, Pero eras claro. un niño, Claro, no evidentemente. sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, Ahí pero tiene el llegó un peligro la ouija de que la vendieran como juego, ¿no? Porque para hacer una ouija hay que tener una preparación, hay que saber cómo llevar la sesión. y es Y que luego, ¿sabes qué evidentemente, pasa? Que ujú, yo, bueno, la entidad en sí que estuvo conmigo era de una chica joven. Y da la casualidad que yo en el colegio que estudiaba, donde hacíamos eso, había sido un antiguo orfanato de niñas. ujú, Y interesante. a partir de ahí empezaron a pasar en el colegio muchas historias. De hecho, se cayó un cuadro de una virgen, enorme. Y bueno, ya Ujú, las monjas dieron un escrito a los padres de que estaba pasando eso, de que había muchos niños haciendo cosas de estas y que tenían que cortar eso como fuera, ¿sabes? sí. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues eso, me comenzó mi vida un poco ahí en temas psicólogos y tal de pequeño. Y luego, siendo más mayor, yo es verdad que era un niño muy delgado, siempre estaba, pues eso,
sabes que las entidades al final te chupan la energía. O sea, a mí me hacían pruebas médicas de a ver si tiene mi hijo, a ver si está falto de tal o tal, decían los señores. No, no, su hijo está bien. Pero bueno, hubo un momento en el que hubo un verano que no me podía ni levantar de la cama. También estuve varios meses en cama y no me podía ni levantar, no sabían qué me pasaba. Fuertes historias de glucosa baja, que era Ujú. alucinante, que no sabían de qué pasaba. Cosas que yo creo que algo tenía que se alimentaba de mí. Entonces, cuando ya tenía los 11 o 12 años, en un parquecito de niños así, en un puestecito de helados, que íbamos Sí. mucho, había una señora allí, ¿no? Y un día nos dice: "Oye, venid detrás del puestecito este, que os voy a decir una cosa". Total, que había 2 chicas y mi primo. Mi primo, sus padres fallecieron, ¿vale? Era huérfano y tal. Sí. Total, que la señora nos dice: "Mirad, es que, os voy a decir una cosa, pero es que yo soy vidente, ¿vale? Yo trabajo el tarot también y no sé qué". Bueno, nosotros ahí, joder, tal. Y me Ujú. dice: "Mira, os voy a decir algo, pero no os asustéis". Y dice: "Uno de vosotros un día va a ver un espíritu. Y ese día, cuando lo vea, que no se asuste porque es peor". Claro, y nosotros nos quedamos, imagínate, pues blancos, ¿no? Yo dije: "¿Pero Sí. esta señora qué dice?". Pero asustados, ¿no? Ya nos fuimos a casa andando, diciendo: "Joder". Total, que yo lo primero que pensé, digo: "Pues será mi primo, que sus padres murieron y será él". Pues fui yo, Ujú. ¿vale? La persona que vio al espíritu fui yo. Yo lo vi, tenía 17 años para 18, venía del instituto, ¿vale? Ujú. A la hora de comer, las 2, las 3 de la tarde, entró a mi portal y hay unas escaleras y tal. Bueno, yo entré y yo no vi a nadie en las escaleras, que yo sepa. O sea, de esto de que entras visión un poco remota, ¿no? De lateral y tal, y yo no vi a nada. Sí. Total, que doy al ascensor, doy la espalda a las escaleras y cuando me giro me encuentro una mujer como con los brazos extendidos, Ujú. mirándome con ojeras, como si hubiera muerto hace 2 minutos. Pálida, con el pelo largo, bueno, como muy rollo película. Sí. Con los ojos muy abiertos y una sonrisa como de asco, ¿sabes? Como mirándote, como sonriendo, pero como con asco, no sé, unas facciones muy raras. Y Ujú. los ojos muy abiertos. Y yo, claro, pues, te sabes esto típico que tú entras a tu portal y te encuentras a un vecino y te pegas un susto y de: "Hola". Pues, me pasó a mí, ¿no? Yo le dije: "Hola", tal, pero asustado, digo: "Hostia". Y no hablaba, ni pestañeaba, ni se movía. Era inmóvil. Tenía así como una especie de camisón y tal. Yo ahí, lo primero que pensé, digo: "Esto es una yonki que se ha colado en el portal", porque era muy delgada, ¿sabes? Era una Sí, 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 sí. muy, muy delgada, no era fea, era una tía así, pero tenía cara de colgadísima. Total, que le di la espalda, me metí al ascensor y yo puse el puño en alto. Yo dije: "Como abra la puerta, lo que sea, le suelto un puñetazo", ¿sabes? O sea, Sí, sí, vamos, que pero te no te da buena espina. yo no pensé que era un espíritu. O sea, yo pensé que era una persona, porque yo vi una persona. Total, que yo no me acordé en ningún momento de la historia del puestecito de helados. Claro, No me en esos acordé, o sea, momentos. claro, entonces subí a mi casa y me dice mi madre: "Bueno, pero ¿qué te pasa?". Digo: "Mira, he visto una mujer que es que me he quedado blanco". O sea, dice mi madre: "¿Pero quieres que bajemos ya?". Digo: "No, no, yo no bajo más". O Mm. sea, me asusté y tal. Pero bueno, yo pensé que era una mujer. Total, que de esto que da vueltas a los días, ¿no? Y dices, digo: "Joder", digo, "¿pero y qué hacía una mujer en invierno en camisón en el portal?". O sea, es que hubo un momento en el que dije: "Yo creo que he visto un espíritu", pero totalmente. Ujú. Y bueno, a partir de ahí empezó mi calvario hasta los, pues no sé si fueron hasta los 29 años o 30 o un poquito más. Pues, todas las noches escuchaba cómo venía alguien descalzo andando, se ponía al lado de la cama de pie, sentías cómo se sentaban en los pies de la cama y cómo se te tumbaba detrás de la espalda. Ujú. Así, pues imagínate, a gritos.
por la noche gritando y ya era Claro. mayorcito, ¿sabes? Venía mi Ujú. madre, ya le pedía dormir con mi madre, o sea, que por eso te digo que tú ahora ves a Black Daga que entra solo hasta yo qué sé, a arreglar a un cadáver, como entrar en una tumba. Ujú. Pero yo tenía que dormir con mi madre. Claro. O sea, cuando la realidad y estas cosas las tienes en tu casa, como Sí, decía sí, mi sí. padre, pues cuando tienes un problema en tu casa es cuando realmente tienes el problema. Claro. Entonces, yo lo pasé muy mal. Entonces, por eso te digo, pues todo este tema de cuando, pues claro, cuando yo veo estas gilipolleces, que es verdad, son lícitas, ¿no? Pero hay veces que arremeto contra cuando veo que ya la cosa es estafa, ¿no? Que ya estás Ujú. sacando dinero, engañando a la gente, como he visto, y bueno, etcétera. Claro. Y Y respecto al otro es que no es es normal, porque no es lo mismo que tú vayas buscando una historia o investigaciones en un sitio, a que en tu propia casa, ¿no? Que se supone que es claro, nuestro claro. hogar, nuestro sitio más seguro, donde más íntimo, pues te aparezcan estas cosas y no se vayan, ¿no? Es No, no, además es bastante que yo más. qué pasaba, yo rezaba, ¿no? Rezaba a Dios, rezaba en plan católico, ¿no? Por favor, que no venga nadie. Y venía. Otra de las cosas que también dejé ya de creer en el catolicismo, que yo lo respeto, porque como yo siempre digo, todas las religiones, cada uno, hay a gente que le funcionará, ¿me entiendes? Que será su Ujú, camino ese. Pero el mío no lo era. Yo pedía, por favor, que me ayudara, nada. Hablaba con un montón de gente por foro, de brujas, de videntes, de todo, Daniel. Pon una ujú, crucecita de maderita debajo de la almohada, echa no sé qué por el cuarto, que ya verás cómo se va. Daba lo mismo. Allí venía o escuchaba algo raro, su voz, que era horrible. El nombre solo lo escuchaba en mi oído muchísimas veces, incluso de día, en donde estuviera. No tenía una vida normal, o sea, a mí me daba miedo entrar en un baño solo, de día, en ujú, un centro comercial. claro. Porque me daba miedo de que no sé, de encontrar, ¿sabes? De verla, de Sí, nuevo. sí, sí. Y así estuve viviendo mucho tiempo. Evidentemente, tuve que comprobar si era un tema psiquiátrico o psicológico, porque esto, tanto yo cuando hago las entrevistas en casos privados, siempre lo digo, que hasta que no se sepa si es un tema psicológico, no se puede hacer nada porque se puede sugestionar a la familia o a la persona Ujú, y hay que comprobarlo. Yo lo tuve que comprobar y nos dimos cuenta que era algo extraño de verdad. De sí, verdad sí, en el sí. sentido de que incluso captamos en psicofonía su voz, la misma Ujú, voz que yo a veces escuchaba de ella. Y bueno, así estuve muchísimo tiempo hasta que conocí a mi mejor amiga que es medium, que es Rosario, que la mando un saludo desde aquí. Y ella es la que me ayudó a que se fuera. Quiere decirse que no es que es tan fácil que tú eches a una entidad, sino tienes que convencer de que se vaya. ujú. Eso está claro, lo mismo que cuando tú vas a una ubicación a investigar, las energías que haya interactuarán si ellas quieren, Claro, porque tienen esa opción de decidir o de mostrarse o de no mostrarse o de pasar. En este caso era igual, se fue cuando ella quiso, a no ser que ya entre algo más especializado, como fue tu caso, que tenga a mí es algún que, sentido me que pasó nosotros no algo, tenemos. ¿vale? Porque Ujú, yo conocí a un chico que se dejaba como entrar entidades y tal. Trabajaba como para una cosa, para un grupo paranormal y tal, profesional, porque me pidieron hacer un libro de una cosa y tal. ujú, Y yo les hacía como las entrevistas un poco a como había estudiado psicología y tal, hacía un poco entrevistas a personas que iban a ir, pues, como a estudiar algún caso, lo que fuera. Y yo hacía las entrevistas a Daniel en el retiro, ¿no? Porque yo decía: "A ver si va a ser un loco, ujú. pues salgo corriendo", ¿sabes? Sí, Digo, no en una zona cerrada, ¿sabes? ya, ya, claro. Y entonces me llevé a este a un banco allí en el retiro, a este señor. Y, ¿qué pasa? Que yo ya llevaba tiempo que yo ya no percibía a la mujer esta que te digo. Ya estaba un poco más tranquilo y tal. Y de repente estoy haciéndole la entrevista a este hombre que supuestamente se dejaba entrar entidades en su cuerpo y tal. Ujú, Y le digo, bueno, tal, y me dice, oye, ¿te puedo decir una cosa? Digo, sí. Dice, mira, es que tienes una mujer sentada a tu lado. Y claro, yo ahí
pues me hice un poco el loco, pero por dentro dije, no me jodas, ¿sabes? Y claro, yo le hice preguntar, digo, bueno, ¿y cómo es la mujer? Y me describe cómo es ella. O sea, me describe, claro, tú date cuenta que tenía la cara esa que te digo que ponía, era muy particular, ¿no? Porque tú podrías decir, pues es una mujer, ¿no? Con el pelo largo, tal, sí, bueno, general. Pero bueno, me la describió. El caso es que de repente miro para otro lado, le miro a él y me encuentro la cara pegada a mi lado de la cara, con los ojos abiertos, diciéndome una frase, macho. Y me decía, aprende y me iré. Hubo un Ah, momento en el que se quitó, me pidió perdón, lo siento, es que estaba todo el rato, dile que estoy aquí, dile que estoy aquí, dile que estoy aquí. Dice que le repetía eso, ese ente. Y claro, yo creo que lo que aprendí fue porque me empecé a meter mucho en este mundo, estudiar y tal. Ahí conocí a Rosario y yo creo que fue un completo de todo, ¿sabes? De que ya cuando se vio de que había perdido el miedo, ¿no? De sí, que también había estudiado esto, que yo no sé si ella lo que se refería es que aprendiera todo esto. Y claro, a mí es verdad que daba bastante miedo esa mujer, pero a mí siempre me dice mi amiga que realmente lo que pasa es que me enseñó a palos, porque tú hay veces que cuando tienes miedo no le haces caso a la entidad, ¿sabes? Entonces, la entidad no es que sea mala, sino que llama más tu atención, aunque sea asustándote, para expresarte lo que realmente quiere, el mensaje. Entonces me dijo que yo creo que algo quería de mí para poder seguir. Y yo creo que fue eso, aprende, mire, pero no sé si se refería a todo lo que hago, porque yo muchas veces pues no tuve suerte en este campo. O sea, por mucho que, fíjate, llevo trabajándolo muchísimo, y diría, joder, si se aprende y me iré, coño, pues tendría que estar viviendo de esto, ¿sabes? Pero a lo mejor era particularmente a nivel personal, que tenía que estar en esto y bueno, y el sí. camino de todo en general que luego me ha llevado, ¿no? Y así fue la historia. Entonces yo empecé todo realmente por eso. Y ya te digo, yo solo arremeto contra personas que veo que empiezan a lucrarse, ¿me entiendes? Ujú. O sea, que sacan dinero engañando. A mí, pues lo que te digo, oye, que tú al final trabajas en el audiovisual y yo qué sé, haces como que eres investigador y no sé, vale, muy bien. Pero ya cuando empiezas a pedir dinero, como he visto tu Sí, sí, fuente, sí, sí. ¿sabes? De venga, que hazte miembro, que me pagues, que no sé qué, y engañas, que hay varias personas últimamente a saco, Ujú, ya ahí sí, sí que arremeto, porque digo, oye, te estás aprovechando de esta persona, tío. O sea, le estás ujú. sacando dinero contándole, pues memeces. Claro. No, no, sí, hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir. En tema canal, bueno, pues decir que tu investigación la realizas o la llevas a través de YouTube, ¿verdad? A través del canal Investigación Paranormal Black Daga. Sí, Y nada, la gente que le haya interesado pues, todo lo que haces, ya sabe que accediendo a YouTube se puede suscribir de manera gratuita y luego aparte, pues si quiere más contenido, tiene las membresías que ofrecer, ¿no? eso es. Llegamos así entonces al final de esta fascinante conversación, que ha sido bastante larguilla, ¿no? Al final casi 2 horas. Y nada, muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros tus experiencias y conocimientos y por habernos dejado conocerte un poco más a fondo, ¿no? Un poco mejor desde cómo fueron tus inicios, cómo investigas, qué casos has tocado. Ha sido un placer adentrarnos en estos temas contigo. Y antes de despedirnos, no sé si quieres dejar algún mensaje final para la audiencia de Ecos del Averno o tus seguidores que nos estén escuchando. Pues mira, Daniel, yo te doy las gracias un poco por poderme haber expresado ciertas cosas que yo al final en mis directos, pues en el momento en que toco un poco el asunto, se crea una montaña de conflicto y sí que por lo menos me queda un poco tranquilo en el sentido de, pues mira, lo que pase que tenga que pasar, ¿no? Pero sí explicar un poco todo el proceso
que he vivido malo y que he pasado muy mal con todos estos temas de, pues, el momento que toco Macastre o Alcácer, las pruebas que encontramos, las formas que he recibido, Ujú. pues sí que necesitaba, porque tú date cuenta que constantemente soy juzgado en el sentido de, pues, personas repitiéndome lo mismo de, pues te van a denunciar por no sé qué, o has cometido un delito, pues, o sea, gente que realmente lo que te estoy diciendo, o sea, escucha una cosa sin comprobar qué es lo que está diciendo esa persona, como hemos explicado, jurado Claro. popular o no sé qué. Primero Ujú. entérate de quién es esta persona y si te puede pedir a ti algo. Claro. No enseguida porque tenga nombre de, o sea quien creas que sea él, le hagas caso omiso, ¿sabes? Con los ojos cerrados. Tienes Sí, que sí, sí. informarte, ¿vale? Porque yo al final recibo cosas que evidentemente al final son delito, porque se me está juzgando y se me está constantemente, que como te he dicho, pues al final estamos recopilando muchos mensajes con un abogado porque es que es un canteo. Ujú. Y eso sí te doy mucho las gracias por poderme dejar un poco explicar en esa parte, ¿no? Sí, no. Y Aquí hay total libertad para todo el mundo. y Daniel, nada, te invito cuando quieras, a una investigación conmigo, eso dalo Sí, por sí, sí. hecho. Tengo ganas, porque hace tiempo que no salgo a investigar y bueno, he hecho investigaciones en 20.000 sitios. O sea que ya además conozco sitios, vamos, Ya para te digo, aburrir. Si no he conmigo estado en tienes 200 la sitios, invitación, o sea que lo haremos, lo cuando haremos. quieras, estás ahí invitado, ¿vale? Tú has estado en Ecos del Averno, mi casa y tu casa también. Y yo me comprometo a que cuando me sea posible cuadramos algo y te visito yo también. Eso no te preocupes. Claro, y luego lo cuentas aquí Ujú. para tus oyentes. Sí, sí, sí. Daros las gracias, dar las gracias, claro, muy grandes a todos los suscriptores que tengo, a que eso, pues os doy ahí el tema de que os suscribáis a mi canal, que vais a encontrar, por lo menos la realidad de las cosas la vais a ver ahí, ¿sabes? Está claro, claro que sí. Y poco más os puedo decir. Nada, muchas gracias y ya sabéis, pues dónde me podéis encontrar. Eso es. Pues yo animo a que os suscribáis al canal y lo sigáis. Y nada, ha sido un placer tenerte en Ecos del Averno. Te seguiremos también de cerca en tus próximas investigaciones y un placer y ya sabes que aquí tienes tu casa, Javier. Muchas gracias, Daniel. Y aquí, amigos, concluye esta entrevista, a la que a algunos gustará más, a otros menos. Habrá quienes lo critiquen y habrá quienes lo defiendan y lo sigan. Yo por mi parte estoy muy contento de haberle tenido en el Averno, que como ya sabéis es un altavoz de libertad para cualquier voz que busque resonar. Bajo mi parecer, sus vivencias e investigaciones son muy interesantes y originales. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Y ahora, como viene siendo habitual en los últimos podcasts, vamos a hablar de algo más cercano que cualquier energía o entidad oscura. Algo que alguna vez que otra pasa por la cabeza de todos nosotros. Hablo de la melancolía del tiempo. En el silencio invisible del tiempo, cada minuto se escapa como un suspiro, como un puñado de arena que se nos escurre de entre los dedos y no vuelve. Queda lo que deja, cicatrices donde hubo caricias, ecos donde hubo risas, recuerdos que no se apagan por mucho que duelan. A veces la vida nos deja quietos, contemplando el vacío que deja lo que se fue, amores que no regresan, sueños que se perdieron sin aviso, momentos tan breves que apenas si pudimos sostenerlos. Y sin embargo, ahí están, grabados en el alma como tatuajes que el tiempo no borra. La melancolía no avisa, se instala
suave pero firme. Llega en una canción, en una fotografía, en el silencio de la madrugada. Y cuando llega, lo hace con fuerza. Nos muestra todo lo que fuimos y todo lo que dejamos de ser. El tiempo, implacable pero callado, no se detiene por nadie. Se lleva momentos, rostros, voces y hasta seres queridos. Y en su andar deja marcas. Algunas nos duelen mucho más que otras. Algunas parecen no querer cerrar nunca. Y hay días y noches en que estas heridas nos pesan tanto que creemos que no podemos seguir. Nos sentimos rotos, vacíos. Pero no estamos solos, porque en cada cicatriz vive una historia, en cada lágrima una prueba de que lo dimos todo, de que sentimos de verdad, que fuimos valientes al amar, al intentar y al creer. Y aunque duela, eso también es hermoso, porque esa nostalgia que nos quiebra también nos enseña, nos recuerda lo importante, nos devuelve a lo esencial, nos impulsa, sin ruido, a construir de nuevo, a volver a soñar, incluso con el corazón cansado. Hoy, si tú estás sintiendo ese peso en el pecho, detente un segundo, mira tus cicatrices, no con dolor, sino con respeto, con amor. Son la prueba de que has vivido y que has sobrevivido, de que cada caída que has tenido ha sido también una lección y cada despedida, por más dura que haya sido, escondía el germen de un nuevo comienzo, porque al final eso es lo que somos: memorias, pérdidas, sueños, heridas, pero también fuerza, una fuerza callada que nadie ve, pero que sigue ahí sosteniéndonos. La nostalgia no es tu enemiga, es una brújula. Nos conecta con lo que fuimos para guiarnos hacia lo que aún podemos ser. Nos habla de lo que dolió, sí, pero también nos susurra lo que aún puede florecer. Así que escucha, pero escúchame de verdad. En medio del recuerdo, del silencio, de la melancolía, siempre late una promesa, un nuevo día, una nueva versión de ti, que es más sabia, que es más sensible, que es mucho más auténtica. El dolor no es el final del camino, es el punto exacto donde empieza la transformación. Y en ese cruce entre lo que se fue y lo que puede ser, nace algo sagrado, la esperanza. Porque sí, el tiempo arrasa, borra, transforma, pero también nos da una oportunidad, la de volver a empezar con las cicatrices como medallas, con la nostalgia como guía y con el alma todavía dispuesta a soñar. Que tengáis muy buena semana, amigos. Como siempre os digo, estad en alerta y no olvidéis mirar hacia atrás. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina dice
Historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan. Se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán.